Buenos días, reciban bendición y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a la Santa Escritura, vamos a ir a ver qué es lo que nuestro Señor Jesús nos quiere decir a través de su Santa Escritura en San Mateo. Vamos a ir a San Mateo en el capítulo 8 del versículo 5 al 17, y dice así: Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará, pues yo que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando les digo a uno, vete, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Si le ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y les dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos de oriente y de occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se les destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allá será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: Vete a casa y hágase todo como lo has creído. Y en ese momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Ahí encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos en una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, vamos a irnos a la primera parte de este pedacito de la Santa Escritura. Vemos muchas cualidades en este centurión que nosotros deberíamos de tomar. Si vemos este capitán del ejército, dice aquí en San Mateo, nos habla de la fe, de esta fe tan grande que este señor tenía, de este militar, que esa fe grande que tenía va al encuentro de nuestro Señor Jesús. Pero vemos otra cualidad grande: que tenía amor por el prójimo, por su sirviente, que a lo mejor lo apreciaba mucho, quizás porque lo ocupaba, quizás porque eran buenos amigos, no sabemos, pero sí sabemos que era su sirviente, estaba a su cargo. Pero no cualquiera hace eso, no cualquiera que trabaje conmigo, no cualquiera que sea compañero de mi trabajo, de mi escuela o de lo que sea, yo voy y pido por él si no siento nada, ¿verdad? Eso nos debe de identificar mucho. Pero vemos otra cualidad de este capitán, de este militar, que va y pide desinteresadamente, como debería de ser. Y otra cosa, hablando de la fe, este militar va porque él ya había escuchado, porque no creo que haya ido nomás así a ojos cerrados a ver a quién se encontraba. No, él iba buscando a nuestro Señor Jesús. Y él va
con la fe puesta de que iba a obtener un resultado. Y vemos que nuestro Señor Jesús miró tanta seguridad en esas palabras, miró tanta determinación, que se sorprende nuestro Señor Jesús. Y vemos que nuestro Señor Jesús le dice: vete, porque has sido sanado por la fe que tú tienes, que se haga como tú quieres. Pero vemos también que este capitán le dice: Señor, mi sirviente, le especifica algo, mejor dicho, mi sirviente, mi muchacho está paralizado y sufre terriblemente. Y cuando vemos esto, uno puede ponerse a pensar el sufrimiento terrible en una persona. Uno puede pensar, bueno, cuando uno se tropieza y te duele un pie, una mano, que te machucas, un dolor de cabeza, algo, y sufre uno. Pero aquí te está especificando este centurión que dice: está paralizado y sufre terriblemente. Fíjense bien esto, o miremos bien esto. Sufre terriblemente. ¿Qué se te puede ocurrir? ¿Qué enfermedad? ¿Qué cosa tendría este sirviente, esta persona en ese tiempo? Pero también hoy en nuestra familia, en nuestra actualidad, y no vamos a buscar más cosas, sino en nuestra familia. ¿Cuántas personas no tenemos en casa, o nosotros mismos no tenemos en casa a alguien de nuestra familia que sufre terriblemente y está paralizado? Quizás a lo mejor tienes algún enfermo. Quizás a lo mejor no tienes un enfermo cercano, pero tienes a alguien paralizado en tu casa. Quizás tienes a alguien paralizado espiritualmente, a lo mejor no físicamente, o a lo mejor tú también estás así, a lo mejor yo también estoy paralizado y sin darme cuenta también sufro, porque al mismo tiempo que yo estoy paralizado, que yo no me acerco a la fuente de vida, al mar de la misericordia, a ese Dios grande, si yo no me acerco a Él, por consecuencia mis actos no son buenos. Por consecuencia, en ese actuar mío, mi familia va sufriendo. Por consecuencia, si tú vas en la oscuridad, vas haciéndole daño a las personas que más amas. ¿Y cuántos de nosotros no salemos al encuentro de nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en casa queriendo que las cosas se resuelvan? Si este centurión no hubiese ido al encuentro de nuestro Señor Jesús, su sirviente no se hubiese sanado, quizás hubiera muerto. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ese es el problema en muchos de nosotros, que quizás no estamos haciendo nada, que quizás está tan sencillo como ir al encuentro de nuestro Señor Jesús, que tenemos una persona que sufre en nuestra casa, que sufre con nosotros, pero que quizás nosotros no nos movemos, pero que quizás también hace falta tener más fe, algo que está totalmente perdido, algo que, como dice el centurión, está paralizado el mundo, estamos todos durmiendo espiritualmente, una fe paralizada, que no hay fe, no hay las ganas de entregarse a la otra persona, que no hay en estos momentos nada que nos mueva en hacer, en esmerarnos por hacer algo por el prójimo, porque dice que no era su familia, era su sirviente. Tú y yo tenemos familia, ¿y qué estamos haciendo con esa familia? Y muchos de nosotros, con nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo esa entrega? ¿Cómo estamos viviendo esa vida que Dios nos dio?
¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Tenemos en casa muchos problemas y estamos paralizados y estamos sufriendo terriblemente. Y no digo en enfermedades, a lo mejor espiritualmente, económicamente, de tantas maneras que estamos sufriendo pero estamos, aparte del sufrimiento, estamos paralizados y no queremos ir al encuentro. No queremos ir a decirle a nuestro Señor Jesús: mira, Señor, en casa tengo este problema, en casa tengo tal y tal persona de esta manera. Pero nuestro Señor Jesús nos dice que vayamos al encuentro, pero que no vayamos titubeando, que no vayamos pensando si lo queremos o no lo queremos hacer, si voy a recibir algo a cambio o no. Nuestro Señor Jesús nos hace en este evangelio la invitación a que vayamos al encuentro con Él y que vayamos con una determinación firme como la de este centurión, que le pongamos enfrente aquella petición que nosotros tenemos, aunque no seamos dignos, porque nadie es digno, aunque no tengamos el compromiso que no queremos o que no sentimos que son nuestra familia, pero sí son personas que están en tu casa, que sí son personas que también tienen una necesidad como la tuya. Entonces, sí, tenemos que hacerlo con los demás y también con nuestra familia. Entonces, en este día, nuestro Señor Jesús nos pide que pidamos por los demás, pero que también pidamos por nuestra familia, por nosotros mismos, que vayamos a su encuentro, pero que vayamos con fe, sin interés de por medio, que vayamos con unas ganas de tener un cambio, de tener un resultado, porque Él lo puede todo. No importa cuál sea tu problema, no importa qué enfermedad ni qué es lo que esté pasando. Solo basta con ponérselo enfrente a nuestro Señor Jesús y Él dará la solución según nuestra fe. Así que ese es el mensaje de este día. Vayamos al encuentro con fe, con determinación firme y sin esperar un beneficio de los demás. Hagámoslo con un interés en gozarnos en nuestro Señor Jesús, en ponerle aquello en sus manos. Este es el mensaje del día de hoy. Y pues así llegamos al final. Y yo te deseo que tengas un día lleno de paz y de bendición.